Capítulo 2. Tía Juana. Absolutamente increíble. Papá no podía imaginarse que Tijuana, a donde llegó en tren el 1 de octubre de 1944, era la ciudad más cosmopolita de México, después de la capital del país. Podría considerarse una urbe joven, pues contaba apenas 55 años de existencia. Había sido fundada en 1889 y casi inmediatamente el zumbido cinético se convirtió en un imán turístico para los gringos. Llegó con solo 15 centavos, que compartió con sus amigos de viaje, cuyos bolsillos estaban vacíos. Pese a haber escuchado infinidad de historias sobre parientes y conocidos emigrados a Estados Unidos, ignoraba que había fronteras. Ingenuamente, suponía que si se proponía ir a la mismísima Roma, que tanto mencionaban los sacerdotes del pueblo, podría entrar sin franquear aduana alguna, siempre y cuando tuviera suficiente dinero para el pasaje. No se sintió triste al enterarse de que para cruzar la línea se requerían documentos. Simplemente se quedó a vivir en la frontera, que de todos modos le era una total novedad. Jamás hubiera pensado que con sus licorerías, clubes nocturnos, salones de baile, burros pintados de cebra y tiendas de curios, Tijuana servía a los vecinos del norte como recreativo patio trasero. Había pasado de ser un pueblito pintoresco a una ciudad de perdición, porque la polémica ley seca, vigente en el país vecino de 1920 a 1933, orilló a los estadounidenses a proveerse de alcohol a como diera lugar. Tijuana nunca se los negaba. La gente del área, San Diego, Los Ángeles, aprovechó el fácil acceso a negocios mexicanos, japoneses e incluso europeos, que apenas se daban abasto atendiendo a los miles de turistas ávidos de bebidas espirituosas y diversión, no solo para adultos, sino también para familias enteras. Así quedó establecida la vocación y reputación de tan sui generis urbe. A pesar de los pesares, fue en ese singular entorno, conocido como el Distrito de Tolerancia de San Diego, donde papá no solo encontró el oficio del que toda nuestra familia terminaría viviendo, sino también algo que mucho anhelaba, un camino espiritual. En sus primeros días se topó en la calle con María Villalbazo, su exmaestra que había huido de Tequesquitlán. Después de los abrazos, mi padre le contó que no había vacantes en ninguna de las 4 barberías que atendían a los miles de habitantes de Tijuana. María tenía un amigo restaurantero, quien aceptó darle trabajo al joven jalisciense, pero a regañadientes, no solo porque carecía de experiencia en el ramo, sino también porque toda su fuerza laboral la formaban 14 mujeres y no estaba habituado a trabajar con hombres. El empleador aclaró que lo tomaría solo durante una semana, pagándole 3.50 pesos por 8 horas de trabajo. Era una miseria, pero no había de otra. Aceptó y empezó limpiando mesas, colocando cubiertos y yendo al mandado. Su presencia causó recelo entre las empleadas, pero como el contrato tenía una duración tan corta, no se sintieron tan amenazadas. Terminado el plazo, dio las gracias y se despidió. Sin embargo, el dueño no estaba dispuesto a dejarlo ir y le pidió que se quedara permanentemente con un sueldazo de $1.25 al día, más la promesa de que le enseñaría a manejar un restaurante. La paridad era de 4.80 pesos por dólar. El barbero aceptó. Durante 2 semanas de entrenamiento de 14 horas al día, que incluyó desde cómo lavar un vaso y limpiar el refrigerador hasta dónde comprar la fruta, las tortillas y la carne, hubo otra sorpresa. El dueño y su esposa se fueron de vacaciones dejándolo a cargo. Así, se quedó al frente de 7 empleadas por turno, que continuamente se burlaban de él. Pero al darse cuenta de su desempeño, dejaron de molestarlo y floreció la amistad. Allí trabajó 2 años,
en los que estuvo enviando parte de su salario a mamá. Una vez más, por mera coincidencia, encontró a sus tíos Arcadio y Jerónimo Gil, de quienes solamente sabía cuando les escribía cartas dictadas por el hermano iletrado Anastasio. Ellos empezaron a ir al restaurante que papá administraba, y no tardaron en darse cuenta de lo responsable que era su sobrino. Los hermanos habían sido asiduos comensales de otro negocio llamado La Prieta Café. Habían progresado en Tijuana, pues tenían una joyería y ahorros. Decidieron comprar su restaurante favorito para que mi padre se encargara de él. La especialidad que ya dominaba era la famosa birria de Jalisco. Gracias a sus gentiles parientes, así como al suculento platillo, empezó una nueva etapa de su vida. Con la derogación de la ley seca, Tijuana había perdido a su principal clientela estadounidense. Muchos negocios se hundieron. No obstante, a partir de los años 40, la economía de la ciudad comenzó a recuperarse, entre otras cosas, gracias a una base militar instalada en San Diego. Los soldados pasaban sus horas de asueto al otro lado de la frontera, contribuyendo a reactivar la economía. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano intentaba poblar la península para evitar una posible maniobra de anexión, así como para mexicanizar la frontera, porque consideraba que la zona dependía demasiado, económica y culturalmente, del país vecino. Al calor de la recuperación, crecían las obras de infraestructura, debido a estos y otros factores. A papá le iba cada vez mejor con la birria de chivo. Decidió que ya existían las condiciones para que su mujer e hijo, a quien no conocía, pudieran reunirse con él. Le mandó dinero y ella emprendió una larga travesía desde el pueblo, ya con mi hermano Heriberto, o Eri, quien a la sazón contaba con 2 años. La pareja no se había visto todo ese tiempo. Mamá recordaba que lo encontró tan embarnecido que se sintió cohibida, y su primer impulso fue hablarle de usted. Definitivamente había subido de peso, porque entre los migrantes era considerado señal de éxito. Para no desmentirlos, siempre que podía se deleitaba con un picón bañado en leche condensada. Naturalmente, ganó una complexión que sugería una franca prosperidad económica. Esa era la aspiración de los miles, que por entonces abarrotaban las ciudades fronterizas y provenían de zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, principalmente. Algunos buscaban cruzar al otro lado, a la manera en que papá ingenuamente lo imaginó. Otros intentaban incorporarse al programa de Braceros 1942 a 1964, un acuerdo entre México y Estados Unidos, mediante el cual 5 millones de mexicanos fueron reclutados para trabajar legal, pero temporalmente, en la agricultura y el ferrocarril. Esto con el fin de cubrir la escasez de mano de obra provocada por la participación del país del norte en la Segunda Guerra Mundial. Como solo unos cuantos eran seleccionados, el resto permanecía en los puntos fronterizos en busca de otra oportunidad o a la espera de cruzar ilegalmente. A ellos se sumaban personas que, habiendo pasado un tiempo allá, habían sido expulsadas o retornado por su cuenta. Para la mayoría, el regreso a sus lugares de origen resultaba impagable. Con el tiempo, algunos los alcanzaban o rescataban sus familias, a otros los daban por perdidos. Para sobrevivir, muchos recurrían a parientes ya establecidos al otro lado. Cientos sufrían hambre y enfermedades, acampaban donde fuera y morían en soledad. Así, en las calles deambulaba toda clase de migrantes, desde campesinos que buscaban trabajo hasta extranjeros atraídos por el imán del sueño americano. Mi familia
fue parte del auge demográfico que tuvo lugar entre 1940 y 1960. Para 1950, 7 de cada 10 habitantes de Tijuana eran no nativos. Se desarrollaron servicios que permitieron recibir a nuevos pobladores, pero sobre todo que atrajeran a los indispensables turistas, quienes consideraban la singular Avenida Revolución como su propiedad. Mientras tanto, una gran parte de la ciudad seguía tan desatendida como bulliciosa, pues por todos lados se escuchaba música ranchera, pero también rock and roll. Papá y mamá se instalaron en una humilde vecindad. Aunque feliz trabajando para los tíos, hacía tiempo que él acariciaba la idea de abrir su propio negocito. Después de 2 años en la Prieta Café, alquiló un local de no más de 6 mesas. Lo llamó La Costa de Jalisco y se puso a regentearlo junto con mamá, quien ya había aprendido los enigmáticos secretos de la birria. Eso sí, allí no se servía cerveza ni tequila, pues era totalmente libre de alcohol, aunque sus amigos le decían que estaba cometiendo un grave error comercial. Él no les hacía caso, porque aparte de que no tomaba una gota, quería que la gente fuera a disfrutar sus platillos, no a emborracharse. Mamá trabajaba a su lado, y debo decir que la de mis padres fue la más sólida dupla laboral que jamás he visto. Duró toda su vida. Él murió a los 73 y ella a los 87. Salud, con agua de horchata, por supuesto, a su ejemplar unión. Mis hermanas Marta y Virginia o Vicky nacieron en Tijuana. A fines de 1950, mamá y sus 3 pequeños viajaron a Tequesquitlán para visitar a la familia. Allá se enteró de que estaba embarazada, por lo que decidió quedarse en la casa de adobe hasta que yo naciera. Mi abuela Carmen fue su partera. Allí permanecimos durante la rigurosa cuarentena. De hecho, es el único periodo que he vivido en Jalisco. Sin embargo, la brevísima estancia no tiene nada que ver con el orgullo que siempre he sentido por mi terruño. Habiendo cumplido con los usos y costumbres, mamá y sus ya 4 retoños regresamos a la inigualable cacofonía tijuanense. La familia crecía al ritmo de los tiempos.